Nos encontramos junto al expresidente Ricardo Lagos Escobar para conversar del tema de las drogas. Don Ricardo, gracias por habernos dado esta entrevista a CNN Chile. Lo primero, ¿por qué ahora decir públicamente lo que usted tal vez antes pensaba, pero hoy día decide manifestarlo públicamente e incluso hacer una especie de campaña en pro de legalizar las drogas? Es decir, hace mucho tiempo ya que suscribí parte de ese documento de distintos expresidentes, Kofi Annan y otros, respecto al tema que la guerra, por así decir, o la política oficial respecto a las drogas se estaba perdiendo y que había que hacer una mirada distinta. Ahora, lo que ocurre ahora es que hay algún debate próximo, la semana próxima en televisión, en fin, y a partir de eso decidieron hacer una entrevista y como resultado de aquello estamos conversando aquí. Pero no es que yo decida hacer algo público, hace mucho tiempo que vengo diciendo, creo que la forma de enfocar el tema de las drogas es equivocado y hay que reenfocarlo. Ya, pero hay un convencimiento distinto ahora, suyo. A ver, cuando se empezó a plantear el tema con más fuerza, el año 2007, 2008, 2009, y se insinuó la posibilidad que un grupo de expresidentes dijéramos algo, yo en ese momento recuerdo que les dije, estoy hablando de Fernando Enrique Cardoso, de Ernesto Zedillo, Gaviria de Colombia, les dije, yo quiero prestar un poquito más, quiero ver más papeles. Y después de un par de años, vi el documento original que ellos suscribieron y me pareció muy sensato lo que decían. Y después entonces decidí incorporarme a trabajar, digamos, a participar con ellos de este grupo transversal a lo largo del mundo. Ok. ¿Son dañinas las drogas? Son dañinas, tan dañinas como el alcohol o el tabaco, según el decir de los científicos. Y según su decir, según su convicción. Bueno, yo diría que la convicción que yo tenía respecto de hacía una distinción entre marihuana y coca, y ahora me dicen, no, ahora, todo determinado el nivel es dañino. El alcohol, hay niveles de grados alcohólicos que a usted la pueden dejar ciega. Obviamente que ese alcohol está prohibido venderse, ¿verdad? Segundo, una cosa es que sea o no sea dañina y otra cosa es que si usted legaliza su uso, lo único que está haciendo es decir, le autorizo a usarlo, pero ese uso tiene que ser regulado y ahí ya entramos en otro terreno más largo. Exactamente, vamos a ir a eso. Pero antes de eso, ¿usted ha probado alguna droga aparte del alcohol y del tabaco? No. ¿Nunca probó marihuana, por ejemplo? Nunca. ¿Y por qué? A lo mejor porque son mi fome, o a lo mejor porque en mi tiempo... A ver, ¿cómo te explico, Mónica? En mi tiempo no era común eso. Cuando era joven, tenía 18, 20 años, busca hace tiempo. Pero... ¿O entre sus amigos no era común? No sé, eso. Yo no creo que mucha gente de mi edad haya sido común la droga. Y ahora no En cambio, las generaciones que siguen a la mía, aceptando 25 años después, por así decirle, ya sí. Ya. ¿Y después, nunca pensó hacerlo? No, nunca. ¿Por qué? Nunca tuve la curiosidad. Ya. ¿Ya? Entonces, fumé sí. Cigarro. Fumaba poco. Y resolví un día dejar de fumar, exactamente me acuerdo, en un año nuevo, dije, último cigarro que me fumo en mi vida. Y nunca más fumé. Usted decía hace unos momentos... Diciendo una excepción con el purito de vez en cuando. Ok. Usted decía hace unos momentos que no hace hoy la misma distinción que hacía antes usted entre cocaína y marihuana. Para usted, ¿la cocaína y la marihuana son igual de dañinas? Es lo que la ciencia le dice a uno. Trato de ser una persona racional. Yo no tengo capacidad científica para poder hacer esa distinción. Lo que sí tengo es un conjunto de estudios en revistas científicas que me dicen eso, que ambas son igualmente adictivas, que es el tema grave, ¿verdad? Eso es una cosa. Claro. ¿Y que ambas, usted cree que además son ambas igual de dañinas? Eso es lo que dicen, que son igual de dañinas Y de adictivas, las dos cosas. y adictivas. Ahora, en términos de adicción, también todos le dirán a usted que lo más adictivo es el alcohol. Sí, pero hay otros estudios médicos y hay otros expertos, autoridades, parlamentarios, que dicen que no,
que hay muchos estudios médicos que afirman absolutamente lo contrario, que no son igual de adictivas la cocaína que la marihuana y que no son tampoco igual de dañinas, entendiendo que es mucho más dañina y más adictiva la cocaína. ¿Por qué usted le cree a esos estudios médicos que usted menciona y cuáles son? Entonces yo diría, lo lógico es, si queremos hacer la distinción, y es lo que está planteado en este documento tan importante para Chile, ¿no? 95 propuestas para un Chile mejor, y en donde la propuesta 95 es legalicemos marihuana por 1 o 2 años, vemos qué ocurre, y después si las cosas van bien y hemos logrado disminuir, veamos cómo abordamos el tema de la coca. Yo no estoy diciendo que hay que hacer lo que yo digo, lo que estoy diciendo es que creo que es muy interesante el debate, y hagamos el debate en Chile. Ahora, en un contexto internacional, que es un tema que también me gustaría después decirlo. ¿Y esos estudios a los que usted se refiere que desde su perspectiva le demuestran que cocaína y marihuana son más o menos similares en cuanto a daño y adicción, cuáles son? ¿Qué fuentes son? Bueno, las fuentes básicas son las que están en el estudio de las 95 propuestas. Okay. Y en donde allí hay un estudio bastante extenso que plantean 2 autores, ¿verdad? Cuevas y Clausen y Hebel. Yeah. Considerando eso además, ese antecedente que desde su perspectiva le hace pensar que son más o menos igual de adictiva y dañina la cocaína y la marihuana, con mayor razón, ¿fue un error pasar la marihuana de lista 2 a lista 1? ¿Ponerla como droga dura la marihuana? Claro, porque difícil decirlo, ¿verdad? Porque eso es una decisión que se toma en un momento dado en función de determinados elementos que están frente a la persona que toma la decisión. Y ¿Usted lo hubiera la tendencia normal hoy, usted lo está viendo, ¿verdad? En la última elección en Estados Unidos, en donde a los 2 estados que existían se agregan otros 2 estados más el distrito de Washington, en donde la gente dice, bueno, legalicemos la marihuana. Y por lo tanto creo que este es un tema que tiende a abrirse en el mundo y que es la constatación de por qué el fracaso que hemos tenido. Ya, pero hace 10 años usted cree que, no sé, X tiempo, ¿usted cree que se pensaba que la marihuana era una droga dura? Yo creo que muchos pensaron que era mejor decir a ver, no que era droga dura, pero sí pensaban que se generaba adicción muy rápido y que se pasaba muy rápido, la marihuana era el primer paso hacia la coca. Ese era un poco el convencimiento mayoritario, por así decir. Tal vez esa fue la razón por la cual se decide que sea dura, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que usted piensa entonces hoy día con claridad que hay que sacarla de la lista 1. Yo pienso que sí. Si piensa que hay que legalizarla, con mayor razón piensa que hay que sacarla. Claro, ok. ¿verdad? Pregunta. Pero piense lo siguiente. En Chile, el año 2002, 10 o 11 mil chilenos eran detenidos por delitos vinculados a droga. 10 años después son 8 veces más. 8 veces más. ¿Se da cuenta lo que es eso? ¿Se da cuenta que estamos hablando de 80.000, entre 10 y 80.000 en 10 años, en que se supone que estamos en la política más dura, más exigente, etcétera? Entonces, es el momento que uno dice, ¿y cuánto más tiene que seguir subiendo? Con todas estas medidas, la OECD dice que los jóvenes nuestros son los mayores consumidores de coca de todos los países de la OECD. Esa cifra me impactó tremendamente. ¿Es suficiente entonces con lo que se plantea en este gobierno, es decir, aprobar el uso de la marihuana medicinal y sacarla de lista 1? ¿Es suficiente con eso? Yo creo que aquí lo que plantea el gobierno es algo normal cuando usted piensa que lo que va a hacer es actuar en la soledad de un país. ¿Por qué? Porque cuando usted plantea cosas más generales como legalicemos y el resto de los países no han legalizado, ese país va a correr el riesgo entonces de ser el centro donde se comercia esto o lo otro. Y nadie quiere ser el centro que se comercia aquello. ¿Ese es el riesgo que corre Uruguay entonces? Bueno, por eso el presidente Mujica ha sido cuidadoso en decirles que esto es un experimento y veamos cómo funciona. O sea, ¿usted cree que Uruguay corre ese riesgo? No se lo sabría decir, pero lo que sí entiendo que este es un típico problema multilateral de varios países, que tenemos que tratarlo entre todos. Y ya vamos a hablar de tema multilateral, pero antes, volviendo a la realidad de Chile... Es que si usted me hace una pregunta sobre Chile, yo tengo que decirle, sí, claro, si otros lo hacen. Sí, lo entiendo, pero también sigue estando entonces el doble estándar de que
hoy día está despenalizado el consumo particular, pero autocultivarlo no es legal y tampoco comprarlo. Entonces, ¿cómo se llega a un acto legal como consumir privadamente una droga, marihuana, por ejemplo, sin cometer un delito? Es imposible. Esa es la razón por la cual usted va de 10.000 a 80.000. Por eso, ¿es suficiente con solo aprobarla para uso medicinal y sacarla de lista 1? Bueno, porque lo que usted está diciendo es, estoy de acuerdo cuando hay un médico de por medio que dice es conveniente usar marihuana. Y eso me parece absolutamente racional, claro. ¿Qué quiere que le diga? Lo otro que usted está planteando es un tema de la legislación actual y en donde eso hace difícil que cuando a usted es sorprendida, supongo yo, con un paquetillo de marihuana o con un pito, como dicen, en ese caso entonces pueden llevar detenida pensando que usted está dedicada a comercializar. Y si usted dice, no, es para mi consumo privado, entonces la pregunta siguiente es de dónde lo sacó, ¿verdad? Para que usted no esté protegiendo al delincuente que le vendió. Bueno, usted en la revista ¿Qué pasa? Decía que era insuficiente con dejarlo solo aprobado en los casos medicinales y sacar la marihuana de lista 1. Dijo que era insuficiente. Claro, es insuficiente en el sentido que no resuelve los problemas de fondo, respecto de decir, estamos en condiciones de poder dar un paso más. Pero ese paso más requiere de un mundo que también coincide con las posiciones de ese país. En ese contexto me gustaría entender cómo cree usted que debiera hacerse la legalización de todas las drogas. Partamos por cosas básicas. ¿Cree usted que hay que legalizar todas las drogas? Cocaína, marihuana, pasta base, anfetamina. No. He sido bien preciso. Marihuana, cannabis o coca, ¿verdad? Lo demás no estoy diciendo que sí. Hay cosas ahí que usted menciona y las cosas desde el punto de vista químico. No. Segundo, en ese texto que usted cita, fui muy cuidadoso de decir, estoy citando la proposición 95 de las 95 proposiciones de ese texto, en donde ahí son cuidadosos y dicen, durante 1 o 2 años veamos qué pasa solo con marihuana. Y después podrá haber un periodo de prueba y entre 3 y 10 años veamos si incorporamos después la coca. Eso es lo que dice. Y eso es lo que me parece, es decir, yo le diría a los presidentes Mujica, veamos qué pasa con la marihuana y veamos cuáles son las consecuencias. En qué medida somos capaces, junto con eso, tanto o más importante es cómo se va a regular, a qué edad, porque el daño y la adicción se producen, según le dicen todos, entre los 15 y los 24 años. Y por lo tanto, así como en países se regula la venta de alcohol a los menores está prohibido, y menores quiere decir 18 en unas partes y 21 años en otros, acá también tiene que regular. Pero entenderlo bien, ni siquiera en un futuro lejano cree que hay que legalizar pasta base, anfetamina. No, pues porque esos ya son otro tipo de circunstancias y otro tipo de cosas que me parecen absurdos, porque con ese criterio usted debiera autorizar muchas otras cosas. ¿Le parece adecuado que un funcionario público, adecuado estoy diciendo, no legal, porque el consumo privado es legal, ¿le parece adecuado que un funcionario público consuma droga? ¿Por qué funcionario público y no privado? Porque algunos sostienen que como tiene que ver con asuntos públicos, puede ser cooptado por parte de traficantes. Bueno, claro, pero es que aquí estamos suponiendo una forma integral de abordar el tema, ¿verdad? Porque es delito, entonces por eso los narcotraficantes lo pueden cooptar, pero cuando deja de ser delito, ¿usted cree que un funcionario público puede fumar? ¿O cree que un funcionario público puede tomarse un pisco sour? O sea, ¿me entiende? Si usted lo lleva a ese nivel, entonces no es el fruto prohibido que soy. Pero hoy, ¿verdad? ¿Hoy le parecería adecuado? Porque es que hoy día es... En el marco de que hoy... No, es que hoy es fruto prohibido, pues. Por eso, hoy día no le parecería adecuado que un funcionario público consumiera droga. Si usted me dice que la razón es porque puede ser objeto de un chantaje, entonces yo tengo que decirle no puede. ¿Puede ser objeto de un chantaje el homosexual? Pero no es delito ser homosexual. Yo sé que no, pues, ¿verdad? Pero hay hasta muy poco tiempo atrás, eso era concebible en la sociedad chilena como un delito que lo podía objeto de chantaje. Esa era la razón por la cual en determinados servicios públicos no se aceptaban personas que tenían esa preferencia sexual. A eso es lo que voy. Cuando
hay una percepción del fruto prohibido. Y a veces entonces, porque ese fruto prohibido está prohibido, se generan todas estas otras consecuencias. Cuando usted dice, ya no es fruto prohibido, piense usted, cuando estaba prohibido la venta de alcohol en Estados Unidos. ¿Usted se da cuenta de todo lo que ocurría en ese momento? Ahora, justamente... ¿Y qué pasó después? Todos los americanos son borrachos porque ahora se levantó la prohibición. Entonces, ese es el efecto que estamos buscando. Bueno, justamente un norteamericano, el ex director de la DEA, Robert Bonner, decía en la revista que pasa, justamente la misma que es entrevistado a usted, que pasaba todo lo contrario. Usted decía, por ejemplo, en Portugal, cuando se legalizó la droga, la verdad es que bajó el consumo. Y él dice que se dobló. Veamos las cifras. Y dice, bueno, o sea, buscando las cifras encontré ambas. ¿Cuánto tiempo toma aquello, verdad? Entonces, yo creo que cuando dicen, o las otras cosas que se dice, ¿verdad? Que va a ser un muy buen negocio. Depende, pues si usted establece que el estanco a favor del Estado, no es buen negocio. Solamente lo puede hacer el Estado. Él dice que se va a producir un mercado negro, además, porque si se le permite a los privados, por ejemplo, dice él, con impuestos altos, va a haber mercado negro. Si solo se le permite al Estado, también va a haber un mercado negro. ¿Por qué va a haber mercado negro si el Estado lo va a vender barato, no? Mira, le voy a decir una cosa. Yo viví, esto es auténtico, yo viví en Estados Unidos en la década del 60 en Carolina del Norte, donde estaba la Universidad de Duke. Estaba prohibida la venta de alcohol, salvo vino. O sea, de cualquier cosa superior a 14, 15 grados, prohibida. ¿Y cómo se compraba una botella de whisky? Había que ir a una institución que eran las tiendas ABC, Alcoholic Beverage Commission. Y la Alcoholic Beverage Commission era una tienda del Estado, la única autorizada para vender alcohol en ese estado. Y usted, si quería una botella, tenía que ir a esas tiendas. Fíjese usted, se podía permitir tomar alcohol, pero siempre que lo hiciera en esas tiendas. Okay. Y más importante, el alcohol tenía que tomarlo en su casa. Estaba prohibido tomarlo en un sitio público. Quiero preguntarle algo también en referencia al exdirector de la DEA, Robert Bonner. Él sostiene que si se legaliza la droga, hay un mensaje hacia la sociedad de que no es malo usar droga. Y se pregunta por el mensaje que se entrega a la sociedad una vez que se legaliza algo como la droga, como la marihuana, la cocaína. Me pregunto el mensaje que en Estados Unidos se le habrá entregado a la sociedad americana cuando se legalizó el alcohol. Y fíjese que duró el mensaje, como que 30 años después, en el estado de que le estoy diciendo yo, había la venta de alcohol, era solo en un sitio indicado por el Estado. Y que los funcionarios que vendían era el Estado. Y fui una vez con un amigo chileno, Ramón Huidobro, y llegó allá y le dijo, quiero hacer un buen bourbon, dígame cuál es el mejor. Y el señor, así hierático, le dijo, señor, se me está prohibido hacer propaganda al alcohol porque hace daño. Usted ha dicho que cuando fue presidente no puso este tema en carpeta porque tenía otras cosas más importantes que hacer. Hoy día, ¿hay otras cosas más importantes que hacer que legalizar las drogas? Eso lo decimos el presidente de turno, que es lo que es más importante para él. ¿Cuál es su juicio político? Por eso. ¿Es un tema importante, relevante de abordar hoy, de legislar hoy? Lo que yo veo... No es debatir, de legislar hoy. Sí, ¿por qué le digo? Creo que sería importante analizar el tema y sí, habrá que debatir primero antes de legislar, espero, ¿no? Es una buena idea que antes de legislar se debata. Pero sí creo que es importante, porque cuando usted ve las cifras que tenemos, entonces, ¿cuál es la campaña de prevención que hacemos contra esto? Ninguna. Porque toda esta legalización y todo esto que está diciendo, lo más importante es la campaña de prevención. Y lo más importante es que los recursos vayan dirigidos a quienes quieren ir. La represión con todo a los narcotraficantes. Cuando usted está diciendo que es un drogadicto, que ya no tiene arreglo, que es un tema de salud pública, eso es lo más importante de todo. En Finlandia, está tan de moda Finlandia, quiere ver lo que hacen en Finlandia. En Finlandia, cuando hay un alcohólico que ya no tiene arreglo, el Estado le provee todas las semanas una cantidad de alcohol. Entonces, es otra forma de abordar, ¿verdad? Y no hay entonces mercado negro ahí. Usted mencionaba el poder de los narcotraficantes. A su juicio, ¿qué tanto poder
tienen los narcotraficantes hoy en día en Chile? No estoy en condiciones de decírselo, pero que hay más poder que antes no me cabe duda, porque es un tema que va erosionando las sociedades, entrando, siendo un país privilegiado desde este punto de vista. Basta mirar lo que pasa alrededor, ¿verdad? Y no hemos entrado al tema más importante. Lavado de dinero, entre otras cosas. Bueno, claro, pero es que el lavado de dinero, al lado de aquellos que son los cultivadores de coca o marihuana, y que después viene el tema de cómo usted lo exporta. Usted ha visto el informe reciente de la OEA, de los $2 que recibe aquel que cultiva, y por la misma cantidad, cuando ya llega al consumidor final en Estados Unidos, eso está multiplicado por casi 1000 veces. Casi 1000 veces. ¿Diría usted que los narcotraficantes tienen tomadas ciertas poblaciones en Chile? No lo creo, pero que deben tener un nivel de inserción, sí. ¿Cree usted que la legalización de las drogas, en la manera en que usted la plantea, debiera ser parte de la plataforma programática de un próximo candidato de la llamada nueva mayoría, si es que continúa la nueva mayoría? Eso tiene que resolverse por ellos. Yo no quisiera entrar en ese debate porque estoy diciendo mi opinión. Ahora, ¿quién es uno para decirle, mire, póngalo en el programa? No, tengan un debate, usen las herramientas normales. Yo estoy haciendo un planteamiento con el propósito no de ponerle nota a nadie, ¿no? A nadie le estoy pidiendo que piense como yo. He llegado a la convicción que esta guerra, como está, se pierde, porque todo el mundo se está perdiendo. Se nos acaba el tiempo. Si Chile... No, lo más importante no hemos lo dicho, que esto tiene que ser un tema no de política doméstica. Por eso me parece tan importante lo que ha hecho el presidente Obama de aceptar por primera vez que en una reunión internacional como en Cartagena de Indias se debate el tema y se le pida a la OEA cuáles son los escenarios futuros. Y dados los escenarios futuros, entonces, todo el mundo dice, sí, efectivamente la guerra se está perdiendo, hay que buscar un camino distinto. ¿Y por qué digo que esto es indispensable a nivel internacional? Porque en Estados Unidos todavía dicen que es un problema doméstico. Ellos verán cómo lo hacen. Claro, pero ellos son el 25% del consumo mundial de las drogas en el mundo. Y el principal proveedor de armas a los cárteles mexicanos. Esa es la contrapartida, ¿verdad? Y entonces le puedo decir otra cosa que es más grave. Los túneles por los cuales se va el migrante que va entrando a Estados Unidos, por los mismos túneles, ¿verdad?, pasa la droga. Y por esos mismos túneles vuelven las armas que con el dinero de la droga llegan a México. Para cerrar, don Ricardo, ¿qué pasará en Chile si no se legisla y si no se legaliza las drogas en el mediano o largo plazo? Seguiremos en la guerra actual y por lo tanto seguiremos teniendo el triste récord de que los jóvenes según la OECD somos el número 1. Continuaremos, ¿verdad?, encarcelando burreros y mujeres. Vean las cifras en la cárcel de Chile. Todo aquel que lo sorprende con un pito está transmitiendo y va a la cárcel, la gente más modesta, y terminan entonces graduándose en delincuentes, ¿verdad? O sea, la cárcel, la criminalización de aquellos no está resolviendo el problema. Y esa es la razón por la cual hay que buscar un otro camino, distinto. Camino que ya recorrimos en otros lugares. Don Ricardo, se me olvidaba para cerrar. ¿Cuándo va a volver a hablar de contingencia? La última vez fue ICARE y de ahí no lo escuchamos más. Y no hablé de contingencia. Fíjese usted que en ICARE lo que hablé fue... No hablé de contingencia. Hablé respecto de un proyecto, cuáles son los desafíos futuros de Chile. Y eso sí, cuando quiera usted me invita y hablo de los desafíos futuros de Chile. Aunque se moleste la moneda. ¿Perdón? Aunque se moleste la moneda. Creo que yo me quedo con las declaraciones que hizo Álvaro Elizalde. Leí el texto completo del presidente Lagos y no hay ninguna razón para molestarme. Y eso fue lo que se dijo oficialmente y me quedo con eso. Oficialmente. Y por eso también entonces después mandé un largo artículo, no sé cuántos lo habrán leído porque era muy largo, de qué es lo que yo había planteado del términos de infraestructura. Y si usted me quiere que diga algo, lo único que me puedo es alegrar que después de aquello, bueno, hemos visto los anuncios de días recientes que creo que van en la dirección correcta. Bueno, espero que tengamos una próxima oportunidad para conversar de esos temas de contingencia. Con mucho gusto. Y ustedes sigan en la compañía de CNN Chile.